que interesante, recomiendo su lectura. El artículo se llama Los pobres tributan y los ricos disfrutan. Está en el sitio del ISEPSI. Recuerdo un viejo chiste sobre 2 personas y 2 pollos. Dice, si yo tengo 2 personas y 2 pollos y distribuyo, será un pollo para cada uno, así 50 y 50. Puede darse el caso de que hay uno que se quede con los 2 pollos. Un poco de eso, obviamente salvando la burda broma que acabo de repetir, de esto habla, de alguna manera, de los procesos de distribución y sobre todo de tributación. Sobre toda esta cuestión habla el trabajo publicado por, entre otros, Rubén Ciani, que es uno de los autores y está ya en línea. Rubén, ¿cómo le va? Los saludamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día. Sí, buen día, Costa. Aquí estamos. Ustedes hacen básicamente un análisis, y usted me aclarará si es así y extenderá lo necesario, básicamente estableciendo una relación entre los ingresos que cada ciudadano tiene y lo que le toca tributar, y luego comparan eso, ¿no? Y establecen, bueno, una premisa con la cual titulan el trabajo, ¿no? Los pobres tributan y los ricos disfrutan. Cuéntenos un poco cómo pensaron este trabajo y cómo se elaboró. Bueno, el trabajo sí vincula, digamos, el objetivo del trabajo es ver qué porción del ingreso tributan la familia. Y para eso se armaron 5 estratos que tomamos, digamos, una clasificación de una consultora de marketing que se llama Saimo, y trabajamos con los datos de la encuesta permanente de hogares en cuanto a ingresos. Y ahí tenemos el estrato que se denomina ABC, que es el mayor ingreso, y va bajando a C2, C3, D1, y el último es la clase baja. Entonces, bueno, la otra variable considerada es que es una proxy al consumo, es la encuesta, los gastos de los hogares, ¿no? Que realmente una encuesta de hogares está hecha por clima educativo, por el INDEC, pero es una buena variable para ver según la capacidad de ingreso cómo se educan y cómo consumen. Y por último, dos tipos, los impuestos que afectan a la familia, fundamentalmente, que son los impuestos que sobre bienes y servicios, un grupo de impuestos sobre bienes y servicios, donde está el IVA, el del combustible, todos esos impuestos, y los impuestos de la ganancia y ingresos patrimonio bruto por otro lado. Esos son en eso, digamos, con eso podemos analizamos, hicimos un ejercicio con varios supuestos y dijimos, bueno, cuánto es del ingreso que tiene cada categoría que lo destina a impuestos. Esa es la metodología utilizada. Bien. Las conclusiones, las primeras conclusiones que pudieron obtener de todas estas comparativas que realizaron. Sí, lo que se nota es algo que realmente, es algo que nosotros ya preveíamos. Claro. Cualquiera que ve la estructura regresiva de los tributos en la Argentina, de los impuestos, ¿no? Ahí debía hacer una aclaración, de los impuestos en la Argentina, es donde el 66% más o menos son impuestos que van al consumo, o para decirlo más fácil, las 2/3 partes son impuestos que se trasladan los bienes, y un tercio es impuesto que son ganancias a la riqueza, ¿no? Que es una relación totalmente inversa a la que tienen los países europeos, ¿no? Idénticamente inversa, ¿no? Nosotros 30 al consumo, 40 al consumo y 60 a la ganancia. Entonces, ya de por sí sabíamos que íbamos a llegar a conclusiones, las que más o menos se dieron, ¿no? Pero, digamos, bueno, tenemos hemos abierto un poco más la lente sobre las familias y fundamentalmente sobre la discusión, 2 discusiones que tenemos, 2 debates que tenemos que abordar. El primero es ese debate que nosotros lo decimos explícitamente, de que, bueno, yo le pago los impuestos a los que reciben los planes, por ejemplo. Cuando realmente no es así, el pobre que recibe un pago, o el pobre, digamos,
paga en relación mucho más impuestos, mucho más, destina en relación mucho más ingresos, es decir, mucho más ingresos para pagar impuestos cuando compra un litro de leche que el rico que está en una casa en country, digamos. Rubén, me gustaría que eso lo expliques un poco más, porque mucha gente, aunque parezca obvio, quizá no lo entiende. Sí. Yo voy a la despensa, compro un litro de leche, aunque yo sea cartonero, es decir, absolutamente informalizado, igual pago impuestos. Claro que pago impuestos, pago mucho impuestos. Es decir, a ver, nosotros, la forma en que están... Este trabajo nosotros hicimos tomando como base el año 2018, porque en el año 2018 teníamos los datos de la encuesta de gasto de los hogares, que es muy importante. Sí. Porque en la medida que que yo destine más de mi ingreso al gasto de bienes y servicios, voy a estar pagando más impuestos, porque la proporción de impuestos que recae sobre los bienes es mayor. ¿Qué quiero decir? Si yo voy y me siento y tomo compro un litro de leche, o no sé si el litro de leche es el mejor ejemplo porque hay algunos productos que tienen IVA cero, pero un producto de alimentación, y yo estoy pagando 21% del IVA, digamos, ¿no? Estoy pagando, seguramente a eso le destinaron lo que es el impuesto a los combustibles, otros impuestos internos, que van cayendo en cascada en el producto, en el bien al final, que el productor se los recarga sobre el costo del producto que paga el consumidor, ¿no es cierto? Claro. También ingresos brutos, ingresos provinciales. Entonces, eso hace que las clases bajas, en nuestro cálculo, terminen destinando un 31% de su ingreso al pago de impuestos, sin pagar ganancias. El que vive en un country, que tiene, o no pongamos que tiene un mayor ingreso, mucho mayor, que obviamente puede tener más bienes y más riqueza, como puede ser una casa en un country o varias casas en diferentes country, en circunstancias sigue consumiendo lo mismo. Claro. Más o menos lo mismo. Entonces, como la relación es 60-30 de aquello que se paga por los bienes de consumo, digamos, él va a pagar un 60% de impuestos sobre una porción mucho más chica de su ingreso, porque su ingreso es más grande, no porque gaste menos. ¿Me explico? Sí, sí, y sí. El resto, digamos que es la porción que se va agrandando a medida que va aumentando el ingreso, los ingresos, esa paga menos impuestos. ¿Sí? Eso es el gran tema del asunto. Y hay otro ese por un lado, y por otro tema, lo que tiene que estar en debate fundamentalmente es, tenemos que meternos con esto en el debate de la discusión impositiva en la Argentina, digamos, y tratar de rebatir eso que se ha aplastado, que se ha quedado en el ambiente, que en la Argentina hay 174 impuestos. Sí. Una cosa totalmente inexacta, porque de hecho es un trabajo de un instituto de Córdoba, que lo que hace es un plan de cuenta de impuestos para el país. Entonces, yo siempre digo lo siguiente, 100 de los 164, 100 impuestos son municipales. Claro. Y realmente no debe haber 100 jurisdicciones municipales o departamentales en el país, hay 2.000, 2.500, con lo cual hay que ver cómo yo clasifico los impuestos, puede haber muchos más, pero todos esos impuestos no llegan al 3% impositivo en la Argentina, ¿me explico? El grueso del impuesto, lo dice el mismo instituto que hace el trabajo, son 6-7 impuestos, ¿sí? Y donde el IVA capta más o menos el 30% o 40% del ingreso impositivo en la Argentina. Entonces lo que hay que discutir, el problema de Argentina es precisamente la regresividad que tiene el sistema impositivo. Tal cual. Ahora, Rubén, un trabajo como este busca combatir el sentido común instalado sobre este tema. Ahora, es una batalla difícil igual para ustedes, porque digamos que no se va a hacer popular el artículo, menos en los canales más importantes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos. Sí, va a haber menos difusión, va a tener menos difusión que un partido de primera C, diría, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente para esta gente no es un poco arriba. Bueno,
pero bueno, pero no hay que callarlo, hay que empujarlo, ¿no es cierto? Hay que llevarlo adelante. Para mí, el ISEPSI es un organismo que es un instituto donde yo participo, digamos, es un instituto que tiene vínculos estrechos con Barrios de Pie, el Libre del Sur, que es una organización social, y bueno, son los planeros, como se dice en algún lado, y bueno, nosotros tenemos que discutir de lo no sé si lo académico, pero sí lo profesional, digamos, o lo político, digamos, qué es lo que está pasando. Es más, hay otro dato que me parece interesante. Si uno ve el presupuesto para el año que viene, los planes, los programas sociales abarcan menos del 1% del presupuesto, el 0,9%. Lo que yo veía es que, bueno, al final, los planeros, digamos, devuelven un 30% de su programa. Es decir, que lo que le cuesta neto al gobierno es 0,6%. Y si uno ve por funcionalidad, los pagos de los servicios de la deuda es el 2%. ¿Me explico? Sí. Entonces, digamos, bueno, porque hay otra cara que también hay que ver después, para captar a la gente que no es de la clase baja, porque tampoco es, acá tenés estratos en el medio que son trabajadores, no estamos nosotros haciendo una dialéctica entre el trabajo y el plan. Entonces lo que hay que ver ahora es cómo se gasta ese impuesto y que realmente los trabajadores observen de qué forma les puede llegar ese gasto de impuestos y cómo se puede mejorar también ese gasto de los impuestos, ¿no es cierto? Que no es el hecho, que seguramente no va a ser la conclusión que se escucha en los medios, de que bueno, es un cortar 30% de los impuestos, llevar a pauperizar las jubilaciones. No, hay otras cosas, hay otros formatos, que son los que tienen los países europeos, de ingreso-gasto, que son eficientes. Eso es lo que hay que buscar. Claro. Y esa es la disputa, ese es el debate del cambio fiscal que debe haber en la Argentina. Nosotros tenemos que hablar de ese lugar. Está bien. Rubén, si bien no forma parte del trabajo, para cerrar la nota yo quería por ahí una reflexión suya, que un poco ya la ha estado haciendo, ¿no? A propósito de estas inequidades que tiene todo el sistema, especialmente el impositivo en la Argentina. En el presupuesto 2023 mucha gente estaba planteando la necesidad, algunos diputados lo hicieron, de revisar los llamados privilegios fiscales, es decir, mucha gente que tiene exenciones impositivas, aduaneras, de todo tipo, y que además se les renuevan automáticamente año a año y que representan cifras descomunales. No, seguramente, mira, a ver, sí, seguramente. Hay que revisar, pero hay que empezar a dar debate sobre esas cosas, ¿no es cierto? Hay que revisar muchas cosas, seguramente, es eso lo que estoy planteando. Pero yo pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el discurso único del poder? Por ejemplo, vayamos a otro tema, el tema laboral. El tema laboral, digamos, el caballito de batalla, que nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo en 1975, ¿sí? Ahora nadie dice que la ley de entidad financiera de 1977. ¿Me explico? Digamos, bueno, obviamente que podemos readaptar el tema tributario, el tema laboral con la reducción horaria, y el temita bancario no sale la palabra, financiero, y también lo tendríamos que ver, ¿no es cierto? Digamos, esa ley le dio todo el poder a los grandes bancos y dejó todas las formas de crédito más pequeñas, las sacó del sistema. Hay muchas cosas para discutir, hay que discutir, y realmente digamos, hay dos referencias. Hay una referencia importante, que es cómo fue, qué es lo que quedó de la economía del bienestar en Europa. Claro. Esa es la referencia. No tiene que ser Estados Unidos, digamos, la disputa está entre aquellos que nos quieren llevar a Estados Unidos y nosotros, que no es que queremos volver a la Unión Soviética, queremos quedarnos en Europa, en una sociedad que es contenedora, etcétera.
Tal cual. Rubén, si la gente que nos está escuchando quisiera acceder a este artículo, leerlo con más detenimiento, ¿cómo puede hacer? ¿Va a estar disponible? ¿Dónde? No, está en la página del ISEPSI. ISEPSI, y además es Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Exactamente, está ahí en la página, además está en Facebook y en Instagram del Instituto. Perfecto. Bien, Rubén, le agradecemos muchísimo su amabilidad de atendernos. Y bueno, muchas gracias por llamarme. Un abrazo a la tierra que la conocí de este mundo. Buenísimo. Charlábamos entonces sobre este trabajo recientemente publicado. Es un trabajo que analiza lo que tributa cada familia